Muchas personas experimentan dolor en la cadera cuando duermen a uno de los dos lados. Es relativamente común y puede afectar a cualquier persona en cualquier edad. La prevalencia de este problema puede variar según diversos factores. Por ejemplo, la edad. Por ejemplo, el estado de salud general de una persona, el nivel de actividad física, también la contextura, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad. Algunas estadísticas que se ven en la literatura mundial médica sugieren que el dolor de cadera es bastante común y lo han experimentado entre 50 y 70% de las personas en algún momento de su vida. Hoy te voy a contar una historia real de un paciente que sufrió bursitis de cadera y que me consultó. Esa es una condición bastante dolorosa que afecta a muchas personas. A través de esta historia voy a explorar los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento de esa condición y por lo tanto les va a servir de ilustración para hablar de este problema. ¿Te duele la cadera al dormir de lado? Hace algunos años, 6, 7 años, conocí a una paciente mujer activa de unos 45 años, recuerdo, que disfrutaba de correr y practicar yoga regularmente. Comenzó a notar un dolor sordo, pero persistente en su cadera derecha, especialmente cuando se acostaba hacia ese lado, que era su costumbre. Ese dolor se mantuvo por mucho tiempo y luego empezó a manifestarse durante el sueño, despertándola y obviamente encontrando dificultad para volver a conciliar el sueño. Incluso me contaba que había limitado las actividades físicas favoritas por esta problemática. ¿Qué era lo que sentía esta persona? Dolor en la cadera hacia el lado derecho, que lo describía ella como un malestar persistente, intenso, y sobre todo que había tornado en forma crónica. Algunas veces ese dolor se pasaba hacia su muslo derecho, aumentando la dificultad. Esa cadera se volvió muy sensible, se tocaba ella misma el punto exacto del dolor, el cual era intenso. La dificultad para dormir obviamente aumentó en el transcurso de los días, que la obligó a consultar. Con esta historia, obviamente, se hace un examen médico exhaustivo, explorando suficientemente bien la cadera y entonces, con énfasis en la cadera derecha, pudimos evidenciar la persistencia del dolor. Era doloroso el tacto. Adicionalmente, había limitación funcional en la cadera. Eso quiere decir que tenía limitación para ciertos movimientos. Con esa historia médica y con la historia de la actividad física y del yoga, pudimos ordenar exámenes de laboratorio y le ordené una resonancia magnética nuclear de la cadera. Los exámenes del laboratorio evidenciaron proceso inflamatorio. Hay unos marcadores inflamatorios que se pueden detectar en sangre. Y la resonancia magnética de la cadera pudo demostrar una inflamación de una bolsa que tiene la cadera, que se llama bursa. Y a esa condición la llamamos los médicos una bursitis. La bursa de la articulación de la cadera derecha estaba evidentemente inflamada. Esto ayudó entonces a hacer un buen diagnóstico y hacer un buen tratamiento. Pero en otras personas la causa pueden ser otras, no solamente dormir sobre la cadera derecha. A veces la actividad física también puede llevar a una bursitis de la cadera derecha. Esta persona fue puesta en reposo por unos días, se le ordenaron antiinflamatorios naturales, se le puso paños de agua tibia y alternando con agua helada o hielo y poco a poco se redujo ese dolor. Esta persona al cabo de un mes ya había reiniciado sus actividades físicas. Pero obviamente me llevó como médico a explorar cuáles habían sido realmente las causas de esta bursitis de cadera. Esa inflamación, entre otras cosas, puede deberse a muchos factores. La actividad física ciertamente puede ser uno de los factores, pero el tipo de colchón también podría ser otro de los factores a tener en cuenta. Un colchón muy duro, muy firme y una cadera apoyada sobre ese lado podría aumentar la sensibilidad y la inflamación de la bursa de la cadera. Adicionalmente, debemos tener en cuenta factores como el peso, la edad, la actividad física,
que pueden estar relacionadas. Ahora bien, no todas las personas que tienen dolor en una cadera cuando se acuestan sobre ese lado es una bursitis. También podría ser una artritis, por ejemplo, una osteoartritis, que es una inflamación de la articulación que sobreviene por la edad, fundamentalmente. Pero también una artritis reumatoidea, que es un tipo especial de inflamación en las articulaciones que puede causar dolor y que a menudo es pronunciado, sobre todo cuando hay una presión ejercida sobre esa articulación, como es el caso de las personas que duermen de lado. Algunas personas podrían tener dolor en una cadera al dormir por una alineación incorrecta natural de la columna vertebral y la cadera, es decir, una desviación de la columna con relación a la cadera, que podría causar molestias, incluso compresión de los nervios que salen de la columna. Usar una almohadilla entre las rodillas podría ayudar a alinear mejor esas caderas con relación a la columna y reducir el dolor. Esa es una prueba que los médicos ordenamos y que cuando es positiva, cuando reduce el dolor, nos ayuda a identificar el diagnóstico. Hay un músculo en la cadera muy importante, se llama piramidal. Y el síndrome del piramidal, una inflamación de ese músculo, también podría ser otra de las causas de inflamación que puede comprimir el nervio ciático porque ese nervio pasa por allí, provocando dolor de la cadera cuando se duerme de lado. Hay otras lesiones que podrían estar ocurriendo como causa de dolor en la cadera. Lesiones con golpes directos sobre la cadera podría ser otra de las formas de manifestarse un dolor de cadera al momento de dormir. Vamos a tener que revisar entonces el tipo de colchón, también el tipo de almohada. Una almohada suficientemente alta o demasiado delgada podría ayudar a desalinear la columna con relación a la cadera. Un colchón duro, muy firme, podría ser causa suficiente para un dolor de cadera. Así es que vamos a tener que tener muy en cuenta la historia que les conté inicialmente y todos los diagnósticos que pueden ocurrir con relación a un dolor de cadera cuando se duerme de lado. Y entonces, ¿qué es lo que se experimenta? Por la historia ya lo conocemos. Dolor al dormir de lado, interrupción del sueño, algunos elementos adicionales de inflamación, por ejemplo, un color rosado o rojo allá en el mismo sitio del dolor en la cadera, a veces edema, hinchazón que se puede ver muy claramente, se puede percibir a los ojos. Esa inflamación y ese dolor prácticamente nos ayudan a hacer un buen diagnóstico. A veces el dolor, para que lo tengan muy en cuenta, se irradia desde la cadera hacia el muslo e incluso cuando está comprometido el nervio ciático podría irradiarse hacia la pierna y también hacia el pie por la parte posterior. Algunas veces ese dolor se acompaña de dolor de la espalda, sobre todo cuando hay compromiso de alineación de la columna con relación a la cadera. La hipersensibilidad al tacto, eso de tocar el punto exacto del dolor y despertar un dolor intenso, nos ayuda a hacer el diagnóstico de bursitis y en algunas ocasiones de algún tipo de artritis. Otras personas experimentan rigidez en la marcha, en el caminar, fruto de la limitación provocada por esa inflamación allí a nivel de la cadera que está obviamente en contacto con el colchón, con la cama. Todos estos signos y síntomas nos ayudan a poner alerta a lo que está ocurriendo y obviamente a ponernos en manos del médico de confianza para poder hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. Si algunas personas también sienten dolor al levantarse, así hubieran tenido una noche tranquila, esas personas también tienen que poner mucha atención porque podríamos estar allí iniciando un cuadro de bursitis inicial aguda que podemos reversar. Y si adicionalmente hay una limitación para la movilidad, para desplazarnos, para caminar, para hacer nuestras actividades del día a día, caminar y yoga en la historia que les conté inicialmente, debemos ponernos en contacto con nuestro médico de confianza. Todos estos signos y síntomas nos ayudan a establecer que algo está ocurriendo en el contacto de la cadera con el colchón al dormir de lado
en muchas personas. Y ese tipo de enfermedades se puede prevenir simplemente cambiando el tipo de colchón, cambiando el tipo de almohada, identificando tempranamente que está ocurriendo un problema y no dejándolo avanzar hasta convertirse en una bursitis crónica que va a tener mucha dificultad en un tratamiento que va a tener que ser por mucho tiempo. La prevención, por lo tanto, va de la mano de identificar el problema, de identificar si hay trastornos del sueño, si esos trastornos del sueño están acompañados de dolor en la cadera. Todos estos elementos nos ayudan, obviamente, a tener en cuenta lo que puede estar ocurriendo. Una firmeza exagerada de un colchón hay que impedirlo. Es preferible una firmeza media, es decir, que nos podamos hundir en ese colchón algo para que de alguna manera allí haya una amortiguación y esa bursa y esa articulación no tengan una presión indebida frente o contra el colchón. Mantener un peso saludable, una dieta saludable es fundamental. El sobrepeso y la obesidad hacen aumentar estos problemas. Y hacer ejercicio regularmente es una muy buena medida preventiva. En las personas que no tienen hoy un dolor en la cadera cuando duermen de lado, el ejercicio regular lo va a impedir. El fortalecimiento de los músculos nos va a ayudar a impedir esa condición. Ejercicios como caminar, como hacer yoga, como hacer pilates, son muy buenas opciones. Recordemos siempre hacer estiramientos, hacer calentamientos antes de la actividad y hacer al final de la actividad estiramientos finales para reincorporarnos en las actividades del día a día. Espero con esta información haberlos ilustrado suficientemente sobre lo que es el dolor en la cadera cuando dormimos de lado. Y recuerde siempre mantener una postura adecuada en su cuerpo. Cuando hay desalineación de la columna, eso puede conducir a un dolor de la cadera. Entonces también recuerde mantener una espalda recta, apoyada siempre sobre el espaldar si estamos sentados, caminar de forma erguida, recta, con la cabeza alta, no con la cabeza baja. Y todas estas medidas nos van a ayudar a evitar ese incómodo y doloroso problema que es dormir de lado en la cadera para muchas personas. Si esta información te pareció útil, si esta información vale la pena reproducirla y enviarla a otras personas, dale un like, dale un me gusta a este video y comparte. Yo me cuido y tengo en cuenta todas estas medidas preventivas. Hago ejercicio, tengo en cuenta la calidad del colchón en el que duermo. Identifico tempranamente cualquier condición que pueda estar ocurriendo dañina en esa relación del contacto de la cadera con el colchón. Y si hay interrupciones del sueño, no hay duda, tenemos que evidenciarlo y ponernos en consulta. Yo los cuido a ustedes cuando hablamos de salud y cuando hablamos de estos problemas. Dolor de la cadera tan común en la noche cuando dormimos de lado. Todos nos podemos cuidar compartiendo esta información y hablando de salud. Y todos juntos deberíamos cuidar este planeta Tierra que reclama de todos y cada uno de nosotros acciones concretas. Nos vemos en un nuevo video.